capítulo 30 de la porción sellada del Libro de Mormón. Se titula El surgimiento de la democracia. Se introduce la nación griega. Se presenta a los profetas Antíoco, Sócrates y Escipión. Se explica y se expone la administración de los sueños. Versículo 1. Porque sucedió que al empezar una vez más a obrar el Espíritu sobre los hijos de los hombres en la tierra, surgió una gran nación de pensadores y filósofos que comenzaron a ser inspirados por el Espíritu Santo y a enseñar a otros las cosas que habían aprendido. 2. Y el concepto de la democracia empezó a surgir entre los hijos de los hombres en las islas del Egeo, o en la nación griega, como es conocida entre vosotros. Y esto ocurrió cerca del mismo tiempo en que el Señor envió a sus profetas a la ciudad de Jerusalén, en la casa de Israel, a predicar el arrepentimiento a los judíos, pues Israel había sido sometida por la nación Babilonia, la cual había resurgido después de haber sido destruida en el pasado. 3. Y alrededor de este tiempo, de acuerdo con el registro de Lehi, de los profetas Cenós y Cenoc, fueron enviados a los sumos sacerdotes en Jerusalén, y vosotros ya tenéis esta narración, pero me basta decir que alrededor de este tiempo comenzaron a haber muchos profetas enviados a través del mundo a las diferentes culturas y lenguas y gentes, para enseñarles el Evangelio de acuerdo con su entendimiento y con sus tradiciones, aun de acuerdo con aquellas cosas que cada persona podía entender y aceptar. 4. Y alrededor de este tiempo, en las islas del Egeo, los tiranos, como eran llamados, se sublevaron y comenzaron a tomar el poder de las pequeñas comunidades de gente que eran controladas por los nobles, o por aquellos a quienes se les había otorgado la autoridad sobre ellas. 5. Y esto no era lo que Satanás deseaba para su gente, porque un tirano era un líder independiente que se encargaba de expulsar a los nobles y de regresar el poder y el control de gobierno a la gente, pues Satanás sabía que si los pensamientos de la gente no eran controlados, sería más fácil para el Espíritu de Dios obrar sobre ellos, y también sería más fácil para el Señor enviar profetas a la gente para enseñarles el Evangelio puro. Y la rebelión de estos tiranos apuntaba en dirección de una democracia, la cual es el gobierno del pueblo. 6. Y aconteció que un profeta de Dios, cuyo nombre era Antíoco, viajó en el área de las islas Egeas, y él se hizo amigo de los granjeros y de los campesinos, aun con aquellos que eran la mayoría de la gente, y que batallaban por pagar sus deudas a los ricos que tenían poder sobre ellos. 7. Y el pueblo amaba a Antíoco, y empezaron a creer que las palabras que les enseñó concerniente a la justicia y a la igualdad que Dios quería para todos los hombres. No obstante, estos campesinos pobres estaban sujetos a los ricos y nobles que tenían poder sobre ellos. 8. Y sucedió que Antíoco viajó hacia la tierra de los nobles y llegó a la casa de Solón, que era un gran líder entre ellos, y había una gran celebración en la casa de Solón, y todos los parientes de Solón habían venido a su casa a celebrar con él. 9. Y había muchos de ellos en las afueras de casa de Solón que eran pobres, y no podían vestirse con linos finos ni con las telas de los ricos, y a ellos les era prohibido entrar en la casa de Solón y comer de la misma mesa con aquellos que vestían ropas hechas de linos y de telas finas. 10. Y Antíoco estaba vestido como quien estaba afuera de la casa de Solón, y debido a que Antíoco conocía la voluntad de Dios concerniente a la igualdad de todos los hombres, entró directamente en la casa de Solón y preguntó por la causa de la celebración. 11. Y cuando Antíoco entró en el comedor, que estaba decorado con excesiva opulencia y con muchas de las cosas preciosas y finas del mundo, la audiencia de allí paró de hablar y prestó atención a Antíoco, porque nunca antes persona alguna había entrado allí vestidas con ropas de pobres. 12. Y Antíoco miró alrededor y encontró el lugar una mesa que estaba servida, sobre la cual se encontraban las comidas y los vinos más finos que estuvieran disponibles en toda la tierra. Y él fue a la mesa y comenzó a probar de la comida bajo el absoluto asombro de todos aquellos en el cuarto de comedor. 13. Y al probar el alimento, nuevamente preguntó por la causa de la celebración, y Solón se levantó de su asiento y sonrió burlonamente delante de Antíoco por aquello que había hecho. 14. Y Solón le dijo: Yo soy Solón, magistrado en jefe de esta provincia, y estas personas son mis familiares que han venido a mi casa a celebrar mi cumpleaños, pero en cuanto a ti no te reconozco como alguno de mis familiares. 15.
y todavía con la boca parcialmente llena de comida que había tomado de la mesa, Antíoco respondió a Solón, diciendo: ¿Y por qué, buen señor, tu nacimiento es causa de tanta celebración? 16. Y por un momento Solón no supo cómo responder a tal pregunta. No obstante, la audiencia de sus parientes estaba en silencio, deseando escuchar su respuesta a la pregunta de Antíoco. 17. Y como Solón no contestaba, Antíoco continuó diciendo: ¿Acaso no has nacido para que puedas participar de este alimento a fin de que te brindará gozo? ¿Y este gozo que deseas no es la razón por la que tú naciste? 18. Y Solón sabía que estaba siendo observado por los de su casa en cuanto a las respuestas que daría Antíoco, y respondió Antíoco diciendo: Pienso que esa podría ser una de las razones por las que nací. Pero también pienso que nací a fin de compartir este gozo con otros, aun con aquellos que hoy están aquí en mi casa. Y esto dijo porque él estaba entrenado en el arte de la retórica, cuya manera de hablar se acostumbraba entre los líderes de sus días. 19. Y Antíoco le dijo: Por seguro esta comida trae gran gozo a nuestras almas, y por esto tendríamos que agradecerte. Sí. ¿De dónde viene este alimento? ¿No viene acaso de los viñedos y de los jardines de aquellos granjeros que dependen de ti por tu liderazgo y tu protección? Y si vino de ellos hacia ti, ¿por qué no es posible que ellos también compartan la celebración de tu nacimiento? 20. Y Solón no supo cómo responder a esto, pues los campesinos eran agobiados con aquello que se les era requerido para proveer a los líderes que recibían el pago de sus liderazgos de las labores de los granjeros, y después de que los campesinos habían pagado este impuesto de acuerdo con los deseos de sus líderes, quedaba muy poco para ellos y para sus propias familias. 21. Y Antíoco conocía estas cosas, y fue para este propósito que él había venido a la casa de Solón. 22. Y Antíoco continuó diciendo: ¿Y no son acaso aquellos en el patio de tu casa de tu propia familia? ¿Y no merecen ellos también participar del gozo del cual has hablado? 23. Yo te digo que el Padre de todos nosotros nos ha hecho a su propia imagen, y todos nosotros nacimos a su semejanza. Y por causa de que todos tenemos similitud el uno con el otro, siendo aún a semejanza de Dios, es requisito de aquel que nos ha creado que nos tratemos el uno con el otro como iguales. Hasta aquí la lectura, hasta el versículo 25. Amados hermanos, del capítulo 30 de la porción sellada del libro de Mormón.